Y bueno, familia, reciban un abracito de mi parte, Dios los bendiga. Como este capítulo 3 del libro de Génesis es tan emocionante y tiene tanto de lo cual podemos hablar y disertar y compartir, decidí hacer como una especie de paréntesis a este capítulo donde podamos extendernos un poco más sobre esta información que leímos en el capítulo 3 del libro de Génesis, porque me pareció fascinante la información que encontramos allí. Estábamos mirando en el capítulo 3, en el video anterior, cómo el hombre decide jugar al juego de echarnos la culpa el uno al otro y no hacernos responsables por la formación de nuestros hijos, por la administración de nuestros recursos, por el cuidado de nuestra salud, por el cuidado de nuestro hogar. Hombres que le echan la culpa a la esposa, al trabajo, a la sociedad a la hora de que el hogar se daña. Y la verdad, yo aprendí con dolor a echarme la culpa yo mismo, a decir yo soy responsable de eso. Y cuando hice eso me sentí un mejor ser humano y me sentí más honesto conmigo mismo y sentí que para mí fue más fácil aprender a recibir el perdón de Dios y aprenderme a perdonar a mí mismo. Mientras jugué a echarle la culpa de mis fracasos a otras personas, mientras jugué a eso, sentí que no avanzaba y que era una persona inmadura y una persona que realmente no crecía y no era consciente de en qué tenía que crecer. Pero cuando aprendí a responsabilizarme de por qué llegó tarde a un lugar, cuando aprendí a responsabilizarme de por qué se me arruinó esto o aquello, por qué acabé con esto o con aquello, por qué no soy un buen papá o por qué no soy un buen hijo, cuando aprendí a responsabilizarme de todo eso, dije, soy un ser humano, que estoy en aprendizaje y estoy arrepentido por lo mal que no hago, pero siento que estoy creciendo como persona. Y ese fue uno de los análisis más lindos del capítulo 3 del libro de Génesis. No echarnos la culpa al uno al otro. Segundo análisis hermoso, que es por lo cual decidí hacer este video también, es por ese tema amplio que también vemos en que Dios parece que estuviera enojado con Adán y Eva. Bueno, cualquiera diría, se le desobedeció y como todo papá se disgusta cuando se le desobedece. Es comprensible, sin embargo, notemos algo que hizo ese papá hermoso en medio de su disgusto por la desobediencia de Adán y de Eva. Él hizo algo tremendo, que fue conseguir pieles de animales para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Recuerden que ellos se habían hecho unos taparrabos con hojitas de higuera y eso al parecer no duraba, eso al parecer ni siquiera cubría, no daba calorcito, no los cubría bien. Pero papá bravo, papá disgustado porque se le había desobedecido a lo que él había dicho, y más que yo sentirlo bravo, lo siento triste. Siento que se rompió algo maravilloso entre él y sus hijos, su creación hermosa, y fue la confianza, y fue la amistad. Desde ahí en adelante Adán y Eva sintieron desconfianza al acercarse a Dios, sintieron temor y se escondían de Dios, a quien tendrían que haberle dado la cara de primero, a quien tenían que haber corrido cuando él preguntó, ¿dónde estás, Adán? Si él preguntaba eso no era porque él no supiera dónde estaban. Sabía Dios dónde estaban. Dios no les preguntó para que ellos salieran. Dios no les preguntó porque no sabía Dios dónde estaban. Dios la pregunta que la hace no es porque no supiera dónde estaban. Dios hace esta pregunta como tratando de decirle a Adán, estás a tiempo. Cuéntame, ¿qué pasó? Y Adán no entendió. Lo único que hizo fue culpar a otros. Entonces, familia, yo veo un papá más bien triste por lo que acaba de pasar. Papá triste. Pero un papá lindo y tierno, mire lo que hace. Él mata un par de animales. Yo no sabría decirte qué animal mató. Pudo haber sido un tigre, pudo haber sido... No sé qué animal tuvo que morir para que esas pieles que se convirtieron en vestidos cubrieran a Adán y a Eva. Pero muy seguramente tuvo que haber sido 2 animales para cada uno tejerle su vestidito. Dios tuvo que crear el primer sacrificio por el pecado del hombre. Y ese sacrificio fue lo que permitió que se cubrieran su desnudez ellos. Y luego que los cubre, los viste, los corrige y les dice qué responsabilidades vienen a causa de su desatino, a causa de su desacierto. Y las responsabilidades fueron tristes. A la mujer tuvo que de ahí en adelante dar sus hijos con dolor,
La serpiente no volvió a caminar en sus paticas como lo estaba haciendo. Se le quitaron sus paticas y empezó a andar sobre la barriga. El hombre tuvo que empezar a trabajar arduamente y a sudar y con mucho sacrificio conseguirse la papita. Y desde ese momento y hasta hoy ha seguido siendo lo mismo. Pero hubo algo más triste, que fue que Dios dijo: saquémoslos del huerto para que no vayan a extender sus manos y coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Cualquiera diría: Dios está súper bravo y por eso lo sacó del huerto y no quieren que viva para siempre. Yo digo, y he escuchado, por eso lo digo, que ese papito hermoso lo que quiso fue que ellos no duraran para siempre rotos, y por eso les impidió comer del árbol que les daba vida, porque si comían de ese árbol ellos iban a quedar vivos y rotos para siempre. La única manera de volver a reconciliarse con Dios, a estar con Dios, era a través de la muerte. La única manera de volver a estar con Dios era a través de la muerte. Por lo tanto, Dios no podía permitir que vivieran eternamente rotos. Ahora, ¿lo que pasó sorprendió a Dios? No. Desde antes de Dios hacer al hombre y desde antes de Dios hacer a la mujer, desde antes que Satanás se revelara en el cielo, Dios había planificado el sacrificio de su Hijo en la cruz por la salvación del hombre. Antes que el hombre cayera, eso lo vamos a encontrar más adelante. Leyendo la Biblia lo vamos a encontrar más adelante. Como yo tuve el privilegio de ya leerla, sé lo que le estoy hablando. Dios planificó la restauración del hombre antes que él cayera. Para Dios no era un secreto. Dios sabía que el hombre necesitaba explorar toda esa vida que exploró para poder entender qué es bueno y qué es malo. Así que, familia, yo quiero, a partir de ese conocimiento, que usted entienda que para Dios no es un secreto, ni se asusta, ni se escandaliza porque tú tengas problemas de identidad, porque tú no sepas, habiendo nacido hombre, no sepas si eres hombre, perro, gato o animal o mujer. O sea, en esta cultura en la que nos encontramos hoy en día, en que a nuestros niños les empiezan a afectar su mente desde el colegio y les empiezan a decir que no son, a la niña le empiezan a decir que no es niña, que es lo que ella quiera percibirse. Se puede percibir niño, se puede percibir búfalo, se puede percibir orangután y va a ser lo que ella se perciba ser. Entonces, por eso es que uno a veces ve que la esposa a veces le contesta a uno como gata brava, porque no saben qué percibirse. Es broma. Ya tengo aquí que me pellizcan. No, definitivamente Dios no se escandaliza porque tú tengas esos pecados aberrantes de los cuales no le hablarías a nadie. Quiero que comprendas que a Dios no lo escandaliza tu maldad, ni tu pecado, ni las cosas sucias e inmundas que haces donde nadie lo sabe. Quiero que sepas que Dios sabía que tú eras así, que cada uno de nosotros tenemos que lidiar con problemas terribles, con pasiones, deseos, lujurias y cosas. Ustedes no se imaginan con qué lucho yo dentro de mi mente. O sea, todo ser humano tiene que luchar contra lo que es el pecado. Y Dios sabe que usted no ha luchado, que se ha dejado llevar por ese pecado y ha hecho con su vida un desorden, un desastre emocional, un desastre total, un desastre a nivel de salud, de emociones, de sentimientos, de sexualidad. Pero Dios no se escandaliza de eso. Dios sabía que tú eras así. Y sabiendo que tú eras así, te amó. Y sabiendo que eras así, planificó cómo restaurarte y salvarte. Por eso quiero decirte, a través de este capítulo 3 de Génesis, quiero decirte que Dios conocía tu debilidad antes de que tú nacieras. Y te conocía. A Él no le escandaliza tu pecado. Por eso te quiero decir que en el momento que desees, acércate a papá. No hagas lo que hizo Adán, que simplemente le echó la culpa a otros y se escondió. No, sal a la luz. Acércate a papá, dile: Señor, yo soy así, soy así, soy así. Tengo este problema, tengo esta dificultad, y cuéntaselo. Él ya lo sabe, pero al confesárselo, tú lo que le das es poder a Dios para que empiece a cambiarte,
a fortalecerte, a llenarte de su fuerza y de su poder para poder hacerle frente a eso que tú no puedes controlar. Vicio de cigarrillo, marihuana, bazuco, lo que sea, lo que sea. Tú lo controlarás con el poder de Dios, no con tus fuerzas. Así que sin importar lo inmundo que te parezca, acércate a Dios. No hagas lo que hizo Adán, acércate a Dios. Pídele perdón y pídele su ayuda y deja que Dios te dé una manito a restaurarte. Y nunca pienses que Dios ya no te ama, porque Él te ama a pesar de cómo eres. Y no te va a dejar de amar hasta el día que mueras. Quiero que lo comprendas. No te va a dejar de amar hasta el día que mueras. Acércate a Dios, confiésale tu debilidad y no haga lo que hizo Adán escondiéndose, sino que acércate a Dios y vas a ver cómo Él te restaura y cómo Él te fortalece enfrente contra esas cosas que te debilitan. Familia, quería tratar ese tema. Quería tratarlo a través de este capítulo 3. Quería decirte que Dios te ama a pesar de cómo eres y que Dios no se escandaliza por lo que eres, que Él te ama. Quienes se escandalizan son los cristianos, la gente de las iglesias, los religiosos. Ellos se escandalizan si te escuchan a ti o si supieran lo que tú haces. Ellos sí se escandalizan, pero Dios no. Dios no. Dios te ama como eres. Te ama tal y como eres. Es que si no hubiera sido así, no hubiera entregado a su hijo para que muriera en la cruz. Así que Él te ama como eres. Entiéndelo, por Dios, entiéndelo. Dios te ama como eres. Acéptalo. Y ámate tú también. Y es el primer paso para empezar a acercarte a Dios y para empezar a tener una vida diferente a la que ya tienes. Un abrazo, familia. Y mañana tendremos el capítulo 4. No te lo pierdas. Va a estar fantástico. Sé que te va a encantar esta historia. Así que vamos, no se pierdan esos capítulos.